Entre Tarragona y Castellón, la vieja carretera 340 serpentea junto al mar como si nada, pero no te lleves a engaño. Bajo ese asfalto agrietado y ese sol abrasador se esconde una cicatriz abierta, una herida que parece no cerrarse, porque aquí, en este tramo olvidado por el progreso, los años, ocurrió una de las mayores tragedias civiles de España, de aquí, de nuestro país. Y desde entonces algo se quedó allí atrapado. El 11 de julio de 1978, un camión cisterna cargado hasta los topes con propileno líquido circulaba por la N340. Iba demasiado lleno, iba demasiado rápido y demasiado cerca de aquel lugar, el camping de los Alfaques. A las 14:35 frente al mencionado camping, explotó. Una bola de fuego abrasó el lugar en segundos. El gas se expandió en una nube ardiente, alcanzando, fijaos, a decenas de caravanas, coches y tiendas de campaña. 215 personas murieron en el acto, muchas de ellas familias enteras, niños, bebés. Otros 100 heridos agonizaron durante días. La temperatura ambiente alcanzó miles y miles de grados centígrados. El camping quedó convertido en un paisaje dantesco. Metal retorcido, cuerpos irreconocibles y carbonizados, y el silencio del horror absoluto. Pero la historia, la tragedia o lo extraño no termina ahí, ni mucho menos. Poco tiempo después comenzaron los testimonios, relatos de conductores que veían cosas donde no debería haber absolutamente nada, historias contadas con esa voz temblorosa por el recuerdo, por la imagen, por la vivencia, casi susurradas, como si temieran que algo los estuviera escuchando. Existen diversos testimonios sobre esa extraña carretera que colinda precisamente con ese punto, con el antiguo camping de los Alfaques, como por ejemplo la de un conductor anónimo que tuvo una experiencia ya por el año 1982. Era de madrugada. Conduciendo cerca del camping vi a una mujer parada al borde de la carretera. Llevaba el pelo quemado y la ropa pegada al cuerpo como si acabara de salir de un incendio. Frené, pero cuando me acerqué ya no estaba. No pudo haber corrido, simplemente desapareció. Allá por 1990, otro testimonio, esta vez por parte de un guardia civil retirado, decía lo siguiente: recibíamos llamadas por niños jugando en la carretera. Fuimos al lugar y no había absolutamente nadie, pero al bajar del coche el ambiente era espeso y olía a plástico quemado. Siempre que voy por esa zona noto que algo raro me observa. Otro turista francés, allá por el año 2004, afirmaba lo siguiente: vi a una niña de unos 7 años caminando sola junto al arcén. Llevaba una muñeca medio derretida en las manos. Cuando frené, levantó la cabeza. No tenía ojos, solo el negro vacío. Me dio un infarto. Estuve ingresado 3 días. Y así otros tantos testimonios, pero sin lugar a dudas, uno de los más interesantes, de los más rocambolescos, podríamos decir, es el que tuvo Javier Martín Moraleda. Él era árbitro de fútbol y su testimonio precisamente apareció en el programa de los compañeros de Milenio 3, allá por la década de los 2000, en la cadena SER,
donde él relató precisamente que una madrugada iba de Peñíscola a Tarragona cuando en una larga recta con poca visibilidad encendió las luces largas y pudo observar a una familia de 7 u 8 miembros al otro lado de la calzada, invadiendo incluso el carril. Iban vestidos con ropas de verano y parecían perdidos. Sorprendido por el encuentro, Javier Martín Moraleda dijo que despertó a su mujer que dormía en el asiento del copiloto y ésta le contó que estaban a la altura del camping de los Alfaques, donde había ocurrido un terrible accidente del que él asegura no tener noticias. Ese caso a mí verdaderamente me impactó, incluso como lo recrearon, ¿no?, en el programa televisivo Cuarto Milenio, una familia, ¿no?, con atuendo veraniego que cruza de un lado a otro de la calzada en mitad de la noche. Y no en un punto cualquiera, precisamente en ese punto donde décadas atrás tuvo lugar el fatídico accidente de ese camión cisterna que transportaba propileno y que estalló frente por frente al camping de los Alfaques, acabando con muchas vidas. Con el paso de los años, pues muchos han intentado racionalizar este tipo de experiencias, que si alucinaciones por el calor, que si sugestión colectiva, pero lo cierto es que los testimonios siguen llegando. Personas que pasan precisamente por ese mismo punto, ¿no? Pero incluso algunos trabajadores de mantenimiento han pedido no ser asignados a ese punto concreto. Y hay camioneros veteranos que, si tienen que pasar de noche por ese lugar, prefieren desviarse varios kilómetros antes que enfrentarse a lo que pueda aparecer. Pero algunos investigadores del fenómeno paranormal han afirmado que el lugar quedó impregnado de ese dolor, como si el sufrimiento, en cierta forma, pues hubiera quedado grabado a fuego, nunca mejor dicho, un trauma que no se puede borrar.